Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio, para continuar conversando sobre las calificaciones en alta calidad académica que se le han otorgado a nuestras carreras de Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal y Zootecnia. En los programas anteriores tuvimos como invitados a los directores de las áreas curriculares de Producción Agraria Sostenible y Bosques y Gestión Ambiental, quienes nos contaron sobre el proceso de acreditación que esta semana y la próxima están siendo realizados por evaluadores asignados por el Consejo Nacional de Acreditación para evaluar la reclasificación como programas de alta calidad. Hoy tendremos al profesor Héctor Jairo Correa, quien participó activamente en la construcción de los informes de la carrera de zootecnia para lograr la acreditación en alta calidad de la carrera, la cual ya obtuvieron el año pasado. Esto es muy importante. Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal están en el proceso para ser recreaditados de alta calidad. Ya tenían esta acreditación y ahora están 8 años después siendo nuevamente evaluados. Zootecnia e Ingeniería Agrícola ya obtuvieron el año pasado nuevamente una certificación de alta calidad. Y hoy estaremos conversando sobre zootecnia. Como hemos dicho, es muy importante estas calificaciones de alta calidad académica porque es un patrimonio de nuestras facultades, ya que es el reconocimiento de la confianza que la sociedad colombiana e internacional puede depositar en nuestra facultad en lo académico, es decir, en la formación de profesionales e investigadores y en la investigación que hace la facultad. Buenas noches, profesor Héctor Jairo, muchas gracias por aceptar la invitación a Agrocampus y conversar sobre un tema que digamos es la razón de ser de la universidad en su esencia y también de los profesores que estamos vinculados a la misma. En este caso, el tema pues de lograr la acreditación por 8 años de alta calidad de la carrera de zootecnia. Profesor Héctor Jairo, ya usted nos ha acompañado en varios programas, por favor salude a nuestra audiencia. Muy buenas noches, profesor León Darío, muchísimas gracias por esta nueva invitación. Mi nombre es Héctor Jairo Correa, yo soy profesor del Departamento de Producción Animal, ya llevo 23 años adscrito a este departamento y me tocó buena parte de este proceso de reacreditación, siendo director de departamento por ahí en el año 16, 17, 18 más o menos, estuve al frente y luego el profesor Omar Camargo terminó, digamos, ese proceso. De tal manera, pues, que sí me tocó una parte importante de estar al frente de la gestión del proceso de reacreditación del programa de zootecnia. Muy bien, profesor Héctor Jairo. Ya ha dicho usted, pues, lleva bastantes años en la carrera como profesor y ha vivido, pues, todo este proceso. Cuéntanos cómo vivió usted en particular esta última acreditación, qué sensaciones les dejó y cómo fue la organización para terminar con tremendo éxito la evaluación. A ver, nosotros tuvimos una acreditación inicial en el año 2010 y en esas acreditaciones los pares evaluadores dejan algunas recomendaciones, planes de mejoras y nosotros como departamento y como universidad nos comprometemos, por supuesto, trabajar en esos planes de mejoras. Hay un reconocimiento inicial de las fortalezas que tenemos como institución, como facultad, y por supuesto también como departamento. Nosotros como departamento de producción animal que administramos este programa académico.
Entonces, estando con la profesora Diana Bolívar como directora de departamento, ella comenzó con las actividades conducentes a esa reacreditación hace aproximadamente unos 8 o 10 años atrás. Es decir, fue un proceso bastante largo. En esto es muy importante, profesor León Darío y radioescuchas, entender que las acreditaciones no es un trabajo que se hace faltando un año para el proceso de acreditación, no es un trabajo continuo, permanente. Cuando se hacen las acreditaciones, los pares dejan unas tareas por hacer y hay que estar trabajando en ellas, hay que estar demostrando que efectivamente se estuvieron haciendo esas tareas, se requiere documentación y digamos que en buena medida haber logrado la reacreditación de alta calidad es fruto precisamente de ese trabajo que se hizo durante por lo menos unos 8 o 9 años antes de que la universidad entregara los documentos al Ministerio de Educación, al Consejo Nacional de Acreditación específicamente, para que comenzara ya entonces la revisión inicial de los documentos, el nombramiento de los pares, la visita y posteriormente pues el informe final que, como usted lo comentaba, nos otorga una reacreditación de alta calidad. Es decir, que tuvimos ya la primera que era de alta calidad, está nuevamente de alta calidad. Tengo aquí en mis manos la resolución 003167 del 1 de marzo del 2021 del Ministerio de Educación Nacional, por medio de la cual se otorga la acreditación en alta calidad al programa de zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia, ofrecido bajo la modalidad presencial en Medellín. Entonces, muy importante, ¿no? Modalidad presencial que se vio un poco interrumpida por todo esto de la pandemia. ¿Cómo se vivió eso y cómo ha sido el retorno? Precisamente cuando se estaban entregando los documentos al Consejo Nacional de Acreditación, comenzó el tema de la pandemia, entonces eso nos retrasó un poco, todo ese tema de la documentación, de la interacción con los pares, y de hecho pues la reunión con los pares se hizo el año pasado, a comienzos del año pasado. Fíjate que después de eso se demoró más o menos 2 o 3 meses para entregar el informe, pero se hizo lógicamente bajo unas condiciones que no eran las propicias de antes de la pandemia, puesto que el número de participantes pues se reduce enormemente, pero aún así fue suficiente para que los paros tuvieran la evidencia necesaria para hacer su evaluación. Pero por supuesto que la pandemia implicó ahí un retraso de por lo menos un año antes de entregar esta nueva acreditación. Y ahora que vuelve la presencialidad, ¿cuál es la situación que vive? ¿En qué nivel llegan los estudiantes? Digamos, ¿cómo encuentran ustedes, digamos, al estamento estudiantil, a sus estudiantes de zootecnia con este retorno a la presencialidad que conlleva otras obligaciones, verle la cara a los estudiantes, que estén presencialmente ahí, no detrás de una pantalla que la apagan, etcétera? Las evaluaciones también creo que han tenido impacto. Efectivamente, esto modifica enormemente la percepción que hay sobre el proceso de formación de los estudiantes. De hecho, uno de los llamados de atención que se le hace, que hacen los pares académicos en el documento que usted mencionaba ahora, profesor León Darío, pero que es general, digamos, en la educación superior, es el tema de la deserción estudiantil, de cómo temas como este, como la pandemia, pudieron haber incidido en un aumento de la deserción estudiantil o la pudieron haber modificado. Ese es un asunto que todavía estamos apenas evaluando y no sabemos en el mediano plazo eso cómo ir a impactar a los estudiantes que están un poco más avanzados. Pero digamos que antes de la pandemia nosotros teníamos unos porcentajes de deserción que estaban más o menos en el promedio nacional, en algunos momentos fue un poco más altos. Nosotros siempre hemos hecho una reclamación a la universidad por el sistema de ingreso de los estudiantes a la universidad, porque es un esquema que a nosotros nos parece que es bastante inequitativo con programas académicos como los que nosotros tenemos del sector agropecuario. Es un esquema que, digamos, favorece otros programas académicos, pero con la pandemia pues el esquema se modificó. Y eso implicó que hubiese una mayor cantidad de estudiantes que efectivamente desearan estudiar este tipo de programas y se redujo entonces lo que coloquialmente se denomina los falsos positivos, que sucedía muchísimo anteriormente. Expliquemos un poco eso. Antes de la pandemia, el sistema de ingresos, profesor Héctor Jairo, era que los estudiantes ingresaban a la Universidad Nacional y de acuerdo la universidad establecía unas franjas de puntaje y de acuerdo a los resultados que obtenían
tenían los estudiantes en su examen de admisión podían quedar en la franja 1, que eran los que podían escoger cualquier programa de la universidad. Y estas opciones disminuían hasta la franja 4, que eran los estudiantes que se matriculaban en lo que quedaba de lo que dejaban los otros. O sea, no era por vocación. Y ahora, durante la pandemia, se adoptó un sistema de ingreso por vocación. Y eso es a lo que usted refiere, profesor Héctor Jairo. Efectivamente, profesor León Darío, efectivamente. Y de hecho, pues, digamos, las encuestas que nosotros hacemos muy de manera particular en la asignatura de inducción a la zootecnia, que es la primera asignatura que ellos ven que tiene que ver con la carrera, pues nosotros precisamente preguntamos sobre qué tanto les gusta la carrera, si hubo o no hubo vocación, y efectivamente cuando se hace la modificación del sistema de ingreso a la universidad que se dio más o menos en el año 2013, 2014, al comienzo tuvimos unas deserciones impresionantemente altas. Un semestre que creo que fue el segundo, en donde la deserción superó el 90% de los estudiantes antes de terminar el primer semestre, por lo que usted mencionaba. Lo que pasa es que los primeros 2 o 3 semestres, cuando se hace el cambio en el sistema de ingreso a la universidad, era un poco más estricto porque, digamos, o era más amplio más bien en el sentido en que los estudiantes ingresan era a la Universidad Nacional de Colombia. Entonces no solamente iban escogiendo programas, sino también sedes. Y eso implicó que en la misma universidad se generara una discriminación bastante lamentable en términos de programas académicos y de sede. Luego hubo una pequeña modificación. Ya el estudiante tenía que matricular en una sede, por lo menos una sede, pero sigue el mismo esquema, que los estudiantes después de hacer el examen de admisión se ranquean por los puntajes y se van abriendo entonces unos rangos para que los estudiantes de mayor puntaje accedan al programa académico que desean y al final entonces quedan, digamos, los programas de menor demanda y los estudiantes por no quedarse por fuera de la universidad finalmente se matriculan muchas veces sin entender de qué se trata. Entonces ahí teníamos unas deserciones importantes, no solamente porque entendían que se habían metido en un programa del cual no conocían nada o porque definitivamente el programa no les gustaba. Pero ahora con lo de la pandemia, pues la universidad le tocó eliminar el tema de los exámenes de admisión y optó por tener como referente el puntaje de las pruebas del ICFES y entonces ya eso le permitía a los estudiantes ingresar a programas académicos ya específicos como sucedía antes del año 2014 y eso pues por supuesto que redujo enormemente, por lo menos en estos 3-4 semestres que llevamos de pandemia, la deserción estudiantil. En ese sentido, leamos algunas, y usted las comenta, de las fortalezas que encontraron los pares evaluadores en la universidad. Precisamente se refiere a lo de la tasa de deserción del programa que durante el periodo 2016-2, según Spadies, fue del 12%, valor por debajo del promedio nacional, que era en ese año de 13.5%. Y las causas identificadas por la institución y el programa, fíjense que no aparecen estas del ingreso, sino que señalan como las causas más importantes el rendimiento académico y las condiciones socioeconómicas y señala que se han implementado acciones preventivas y de seguimiento orientadas a su mitigación, pero las causas allí que señalan son rendimiento académico y condiciones socioeconómicas. Sí, de pronto porque en lo que se denomina rendimiento académico caen muchos de esos estudiantes que precisamente ingresaban sin vocación. O sea, al final el rendimiento era muy bajo y muchos estudiantes antes de terminar, incluso el semestre, ya habían renunciado a la universidad. Ya. O sea, ya no tenían, digamos, salvación en términos de los puntajes que habían adquirido en las diferentes asignaturas. Pero eso es cierto, por supuesto que sí. También es muy importante, señalan los evaluadores, más que los evaluadores, la resolución del Ministerio de Educación, que para el año 2019 los estudiantes en las pruebas saber se ubicaron por encima del promedio nacional del grupo de referencia de las competencias genéricas de razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, lectura crítica e inglés. Y en las competencias específicas de producción pecuaria, el resultado se ubicó por encima del promedio nacional. Correcto, profesor León Darío. De hecho, el programa de zootecnia de la Universidad Nacional C de Medellín, en las diferentes versiones que se han hecho de Saber Pro, ha estado normalmente entre el primero, segundo o tercer lugar a nivel nacional, sobre todo compitiendo mucho, digámoslo, muy a la par con la sede de la Nacional de Bogotá, con el programa de zootecnia de la Nacional de Bogotá. En él nos ha ido bastante bien, la verdad que nosotros nos sentimos bastante satisfechos con esas pruebas, para nosotros han sido muy importantes porque las pruebas nos dan unas indicaciones sobre cuáles son nuestras fortalezas pero también nuestras debilidades y tratamos de enfatizar un poco sobre todo las debilidades
habilidades para poder hacer mejoramiento. Creemos que es una herramienta supremamente valiosa y nosotros pues en el departamento y la facultad periódicamente hace revisión de los resultados de las pruebas de Saber Pro. Otra fortaleza que señala es la planta profesoral conformada por 18 docentes de tiempo completo y 17 de ellos con formación doctoral y uno con maestría. Eso estamos hablando en el 2014, yo no sé si aún quede alguno con maestría. Y es muy importante señalar ahí, profesor Héctor Jairo, lo significativo que es que los profesores sean docentes de planta, ¿no? Correcto, sí. Nosotros, digamos que afortunadamente en ese sentido hemos asumido con mucha responsabilidad la formación de nuestros estudiantes. Nosotros no tenemos escasamente un par de profesores ocasionales. Nosotros como departamento entonces asumimos las demás asignaturas. Incluso hemos asumido asignaturas que pertenecían a otros departamentos que las ofrecían como asignaturas de servicio, pero en vista de la importancia que nosotros notamos en esas asignaturas en la formación de nuestros estudiantes, el departamento optó más bien por llevarse las asignaturas al departamento y nosotros asumirlas también la responsabilidad. Dos de esos casos importantes son, por ejemplo, metabolismo animal, que anteriormente lo tenía la Facultad de Ciencias, y lo mismo que anatomía animal, pertenecía a la Facultad de Ciencias. Entonces nosotros como departamento tomamos esas asignaturas y en este momento está en manos de profesores de planta del Departamento de Producción Animal. En cuanto al número de profesores, somos 18, es un departamento, digamos, de un tamaño relativamente pequeño comparado con otros departamentos que tiene la Universidad Nacional. Es un departamento pequeño, el nivel de formación es bastante alto, pues ahí estamos hablando de 17 con formación doctoral, solamente estamos pendientes de un profesor que yo creería que este año ya termina su formación doctoral, comparado con lo que teníamos en el año 2010-2011 cuando se dio la primera acreditación, y aún así pues obtuvimos una acreditación de alta calidad. La universidad, por supuesto, hace un esfuerzo enorme para no solamente capacitar los docentes que tiene contratados, sino también hacer convocatorias en la que el perfil de los docentes sean de un alto nivel de formación, y eso nos ha permitido entonces a nosotros no solamente mejorar mucho en el perfil docente, sino que ese perfil efectivamente sea visto en un mayor número de convocatorias en las que hemos participado, de proyectos de investigación de extensión, que logramos ser exitosos en ella y que además incrementamos mucho entre nuestras publicaciones, y es parte precisamente también de las fortalezas que resaltaron los pares académicos. Sí, ya nos referiremos a ella. Ahí hay que destacar que cuando los profesores son de planta, acogen a los estudiantes como lo suyo propio, por decirlo así, los encarretan y los enrutan dentro de lo que es la zootecnia, a diferencia de cuando son profesores de otras facultades o profesores de cátedra ocasionales que simplemente dan la asignatura y ya, porque no es el ámbito de trabajo de ellos, ¿cierto? Entonces, tener profesores de planta del departamento, pues potencia mucho más lo que se puede esperar de los estudiantes. Y no solamente eso, profesor Londarío, sino también la visión que se tiene sobre, digamos, los contenidos que hay en las asignaturas. Yo voy a hacer referencia nuevamente al curso de metabolismo, porque metabolismo animal lo tenía una profesora que era doctora en bioquímica, pero no entendía muy bien cómo es el tema de los animales propiamente dichos, a pesar de que ella hace un esfuerzo muy grande por tratar de entenderlo. En cambio, cuando lo toma un profesor que es zootecnista, pero que tiene maestría y que tiene doctorado en nutrición animal y en bioquímica, a él le permite precisamente tener un entendimiento mucho más claro de lo que significan los procesos bioquímicos en los animales, en las células, en los tejidos, y eso nos ha permitido a nosotros tener un mejoramiento muy, muy importante en términos de la calidad de la formación de nuestros estudiantes. Entonces, no solamente es que haya ese sentido de pertenencia a los docentes por los estudiantes, que hagan parte de las carreras que están inscritas dentro del departamento, sino además que tengan una visión muy clara de lo que significa el contenido de cada una de esas asignaturas. Muy bien. Otras dos características que señala este otorgamiento de un programa de alta calidad, que yo las voy a juntar aquí, que son los grupos de investigación que apoyan al programa, liderados por profesores de la carrera, como el de biotecnología, rumial y silvopastoreo, categoría B, grupo de biodiversidad y genética molecular, grupo A1,
grupo de interacciones nutricionales, metabólicas y reproductivas en bovinos, y junto a ellos la otra característica que señalan, que es independiente, es el sistema de laboratorios. 8 laboratorios pertenecientes al grupo de producción animal, como el de análisis químico y bromatológico, biotecnología animal, biotecnología rumial, ciencias básicas animales, mejoramiento de genética animal, modelación animal, nutrición animal y de reproducción animal. Entonces, hay tanto los grupos de investigación como los laboratorios significan pues un gran patrimonio que acogen a los estudiantes para esa formación de alta calidad. Es así, profesor León Darío, es decir, nosotros tenemos unos recursos en términos de grupos de investigación. Prácticamente todos los docentes del departamento se encuentran vinculados al menos a uno de esos grupos de investigación. Son 3 grupos, el más numeroso pues es el grupo de Biogem, y además pues los laboratorios. Eso es una fortaleza enorme que los pares académicos lo reconocieron. Ahí tenemos laboratorios de servicio, laboratorios de investigación, y laboratorios además que apoyan mucho la docencia. Entonces también los laboratorios se reparten, no solamente son los laboratorios de investigación o de servicios propiamente dichos, bromatología, por ejemplo, el laboratorio de análisis químico bromatológico es un laboratorio de servicios pero que presta muchísimo apoyo a la investigación y a la docencia. El laboratorio, por ejemplo, de ciencias básicas animales, es un laboratorio prácticamente de docencia y algo de investigación. El de BioRUM es mucho de investigación y hace también apoyo a la docencia. Entonces tenemos una diversidad de laboratorios muy importante y en todas las áreas del conocimiento, que eso nos permite también ofrecer un programa con mucha solidez. Muy bien, lo otro que no veo, pues son muchas fortalezas, son más de 10 fortalezas, solo señalé algunas, pero hay una que para nosotros es muy cara, o sea, muy especial. Le asignamos muchos recursos económicos y logísticos de la universidad y también mucho tiempo de los docentes, y que es clave en la formación de los estudiantes, y son las prácticas extramurales, y no se visibilizan. A mí me parece, pues yo que soy un doliente de las prácticas, porque pues uno sin prácticas en estas carreras no se logra una buena formación, pero me parece que aquí el informe no lo señala, siendo una de las fortalezas grandes que tenemos. Efectivamente, profesor León Darío, usted lo dice con toda claridad. La universidad, la facultad en particular, es un esfuerzo enorme, muy grande, para garantizar que todas las prácticas que solicitan los docentes al comienzo del semestre se puedan cumplir y que por supuesto son supremamente importantes en la formación de los estudiantes. Por razones que pues yo desconozco, y es que se ven tantas cosas, por eso León Darío, que a uno se le escapan de pronto algunos detalles, efectivamente, que este es un gran detalle importante, no aparece allí, efectivamente, pero hay que reconocerlo en estos momentos, vale la pena hacerlo, que la Universidad Nacional y particularmente nosotros como facultad hacemos un esfuerzo muy grande en las prácticas extramurales que garanticen precisamente esa formación en nuestros estudiantes. Usted que es vicedecano, profesor, ¿por qué no le ilustra a los oyentes de qué estamos hablando cuando nos referimos a esas prácticas? ¿De qué magnitud estamos hablando? Pues imagínese nomás, o sea, en prácticas cada semestre se puede ir un valor en dinero de 250 a 300 millones de pesos cada semestre, ¿cierto? Se mueve la flota de buses de la universidad, que eso implica pues una logística importante, conductores, etcétera. Además de eso, los docentes tienen que invertir un tiempo enorme en hacer las guías de las prácticas. Además, las prácticas están aprobadas en los programas curriculares y se tienen que desplazar fuera de la ciudad un día y hasta varios días. Tienen que hacer los contactos en campo con las empresas, con los productores, para que lo reciban, o sea que también se demanda tiempo de las empresas y de las instituciones oficiales. Y una cosa muy significativa, profesor Héctor Jairo, cuando en la ceremonia de grados hay una parte en que se les pide a los estudiantes que se están graduando que seleccionen fotografías de lo que más recuerden de la universidad. Y en un 100% son las prácticas. No son ni su vida en la universidad, ni las cervezas en el Carlos C., en el campus, ni en los laboratorios. Es en campo.
porque es que lo que logran conocer de la realidad colombiana, de los procesos productivos, de los productores que están allí, validar lo que los profesores les dieron en clase, eso, como se dice, no tiene precio, ¿no? Efectivamente, don Darío, efectivamente, lo que usted acaba de decir es una radiografía de lo que significan realmente las prácticas, no solamente para la universidad, para nosotros como docentes, sino sobre todo para los estudiantes. Profe, para ya recalcar como también hay debilidades, ¿cierto? Por supuesto. Señalamientos de lo que debemos mejorar. Yo quiero destacar unas pocas porque son pocas. Realmente no pasan de 7 de las 20 fortalezas, y una que es muy importante en este tiempo de tanto positivismo tecnológico y que pensamos que la tecnología es la solución a todo. Mire lo que dice el informe. Se debe considerar la inclusión en el currículum de temas sobre desarrollo rural y extensión, y trabajar en la consolidación del programa educativo, en el proyecto educativo del programa del PEP, e igualmente seguir promoviendo la integración de los estudiantes en los proyectos desarrollados por los grupos de investigación que permitan el fortalecimiento de su formación investigativa. Es decir, dan importancia entonces que se inserte más aspectos sobre el desarrollo rural y la extensión. Correcto, profesor León Darío. Yo digo que en buena medida aquí hay un tema que tiene que ver con política de la universidad, en lo que han sido las reformas académicas que hemos tenido, y sobre todo la última reforma académica, el 033, que nosotros lo denominamos así coloquialmente, el acuerdo 033, desafortunadamente, digamos, nos quitó la posibilidad de darle mayor impacto a lo que es la formación en áreas que tienen que ver con la formación humanística. Para nosotros, desarrollo rural, entender las problemáticas rurales es supremamente importante. Sin embargo, nos encontramos como en una especie de camisa de fuerza que no nos permite movernos mucho. Por un lado, la universidad establece unos límites, restringe muchísimo el número de créditos que puede tener un programa académico, y por lo tanto, con nosotros que tenemos 179 créditos, es ahí donde nos podemos mover. Y además establece unas asignaturas que son de libre elección, hay unas asignaturas que son obligatorias, pero en vista de esa restricción de número de créditos, nos queda muy difícil a veces podernos mover e introducir una asignatura como esta de tanta importancia dentro de la formación obligatoria. Eso implica que tenemos que hacer dos cosas. En primer lugar, trabajar a nivel de universidad para que haya una modificación, que hace rato estamos pensando que es necesaria una modificación al 033, pero por el otro lado, internamente como facultad también tenemos que hacer nuestras reformas, digamos, individuales de nuestros programas académicos, para que este tipo de asignaturas no queden como algo electivo, sino como algo obligatorio. Y de hecho, el Consejo Nacional de Acreditación, precisamente en este documento del que estamos hablando, nos está diciendo que es que lo tenemos que incluir, que parte de las recomendaciones es que lo tenemos que incluir, y eso lo tenemos que hacer. O sea, nosotros como universidad no lo podemos dejar ahí a libre albedrío, sino que administrativamente tenemos que hacer el esfuerzo necesario para incluir este tipo de asignaturas en la formación de los estudiantes. Muy bien, profe. Y la otra recomendación es mejorar todo lo referente a la movilidad de estudiantes, que creo que no es fácil, ¿cierto? Movilidad en el orden nacional, pero también en el internacional. A ver, yo creo que en ese sentido la universidad viene haciendo unos esfuerzos muy importantes, hay que reconocerlo. Se hacen convocatorias periódicas para hacer aportes, apoyos a los estudiantes que van a hacer, por ejemplo, presentaciones en eventos internacionales de resultados de sus trabajos de investigación, para hacer pasantías internacionales también hay ciertos apoyos, pero desafortunadamente pues estamos hablando de una universidad pública que depende muchísimo de los recursos que gira a la nación y lo que la universidad puede con grandes esfuerzos lograr obtener de recursos propios. Entonces es muy difícil para la universidad tener los recursos suficientes para poder incrementar de manera significativa esa movilidad. Sin embargo, la universidad lo hace. Yo creo que la universidad ha hecho un esfuerzo muy grande y seguramente lo continuará haciendo, porque en la mayoría de los informes que presenta el Consejo de Acreditación aparece este tipo de recomendaciones. Entonces necesariamente la universidad tendrá que hacer el esfuerzo necesario para mejorar este indicador, que por supuesto es importante. No es solamente un indicador, es porque efectivamente este tipo de actividades mejoran la formación de los estudiantes. Bueno, profesor Héctor Jairo, hemos llegado al final del programa Agrocampus, conversando con usted sobre el logro, el gran logro, y pues felicitaciones por ello, que el Ministerio de Educación Nacional, mediante la resolución 003167 del 1 de marzo del 2021, se le otorgó al programa de zootecnia la acreditación de alta calidad.
felicitaciones nuevamente por ello, y como usted dice, esto no es un asunto de la preparación de un informe, de unos informes para lograr la acreditación, sino el trabajo continuo de toda la comunidad universitaria, de profesores, de directivas, de la biblioteca, que es una de las fortalezas que también señala aquí la biblioteca, y el bienestar universitario y acompañamiento a los estudiantes. Profe, le reitero las felicitaciones, lo dejo para que se despida de la audiencia y si tiene algún comentario final. Sí, yo quiero hacer un par de comentarios finales. Primero, pues agradecerte nuevamente, profesor León Darío, la invitación. Cuando estábamos en esas entrevistas con los pares académicos, en algún momento los pares decían que nosotros a veces subestimamos lo que tenemos, porque de pronto nosotros mismos nos castigamos demasiado y no reconocemos nuestras fortalezas. Y de hecho, en el mismo informe del Consejo Nacional de Acreditación, en una parte señala textualmente, abro comillas, dice así: asimismo consideramos que la acreditación que se ha de otorgar puede ser renovada, incluso por un lapso mayor al inicialmente otorgado, si se aplican los correctivos a las debilidades y se aumentan las fortalezas señaladas en este concepto y en el informe de los pares académicos. Es decir, ahí los mismos evaluadores están sugiriendo que nosotros tenemos más fortalezas de las que mostramos, que solamente es necesario hacer algunos ajustes, y si fuera por eso nosotros realmente podríamos obtener una acreditación de alta calidad por un tiempo mucho más prolongado. Y creo que es un reconocimiento del esfuerzo que se hace no solamente como departamento y facultad, sino también como universidad. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.